Hola a todos y bienvenidos nuevamente a la Ciencia del Éter. Esta vez, como ves, estamos otra vez con Unai, maestro de Feng Shui y diferentes escuelas de la metafísica china. Y esta vez vamos a tratar el tema de las deidades sutiles y cómo nos pueden aportar y ayudar en nuestra vida si les sabemos sacar provecho y conocemos cuáles son. Hola Unai, ¿cómo estás? Hola Kim, encantado, un placer. Muchísimas gracias por compartir este espacio y sobre todo por poder debatir dentro de toda esta gran filosofía. Muy bien, entonces, ¿qué son exactamente estas deidades sutiles? Que supongo que debe ser como un nombre simbólico y que no son exactamente deidades como Correcto. mucha gente pueda entender. Correcto. Estos dioses útiles que se denominan dentro de lo que es la propia astrología Bazi es el componente de los propios elementos que nos aportan un tipo de acción o un tipo de actividad o un tipo de acontecimiento hacia nosotros. Tenemos diferentes. Tenemos lo que son, por ejemplo, los paralelos amistosos, que sobre todo lo que nos hacen o nos desarrollan es que podamos tener relaciones en nuestro entorno sanas. También hay que ver estos dioses útiles dentro de la carta Bazi, en qué posición se encuentran, porque no es lo mismo tenerlos, por ejemplo, estos paralelos amistosos en el pilar del año que tenerlos en el pilar de la hora. ¿Qué significado tiene? En el pilar del año vamos a poder tener relaciones en términos generales, ya bien sea con relaciones sociales, con amigos o incluso con familia, mientras que si lo tenemos en el pilar de la hora, pueden ser partners, pueden ser socios, pueden ser relaciones volcadas o enfocadas a los proyectos. Con lo cual, la posición de estos dioses útiles determina muchísimo. Por supuesto, hay lo mismo que hay paralelos amistosos, ¿vale? Hay paralelos hostiles. ¿Qué significa? Justamente lo contrario. Gente que quiere venir a obtener lo que tú estás logrando, tus éxitos, tu conocimiento, y se quieren apoderar de ello. Con lo cual, hay que tener cuidado o hay que estar atento o pendiente ese tipo de relación dónde nos queda o en qué pilar nos queda para, sobre todo, poder evitar todos esos conflictos y esos problemas. Bien, eso es importante. Bien, ¿y qué tipo de dioses sutiles, por ejemplo, se puede ver en la carta? Porque hay que decir que la gente tiene la idea de que en el horóscopo chino pues solo hay un animal, ¿no? Que yo soy perro, rata, dragón y se acabó. Y no, cada uno tiene como cuatro animales básicos, por decirlo, ¿no? Que si el del año, el mes, el día, la hora, y esta parte es la que más desconocida tiene la gente y se cree que es algo tan simple como un animal y ya está. Correcto, sí, lo has definido perfectamente. Lo que tiene una carta Bazi son cuatro pilares principales. Estos cuatro pilares principales son el pilar de la hora, el pilar del día, el pilar del mes y el pilar del año. Cada uno de ellos nos da una información en la persona bastante definida. Es decir, lo que va a hacer es que estos cuatro pilares con estos 12 animales, porque en el zodiaco tenemos 12 animales más 5 elementos, que estos 5 elementos son la base de la metafísica china, que todos conocemos, y si no los nombramos, son el fuego, la tierra, el metal, el agua y la madera. Estos los vamos a encontrar en modo yang y en modo yin. Y estos los que van a hacer es que cuando están trasladados o ubicados en nuestra carta de pilares, nosotros tengamos un determinado dios útil. Que ese dios útil puede ser favorable o puede ser desfavorable. Es algo, como he repetido antes, muy relevante, sobre todo la posición. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, tengo el dios útil de la riqueza propia, que por riqueza entendemos conocimiento, economía, bien, y cultura o desarrollo académico, bien. Si yo tengo esa riqueza propia y la tengo con el elemento del agua,
lo que va a hacer o va a provocar es que yo, o bien mediante la comunicación o mediante la expresión o el desarrollo desde mi persona, o bien con los viajes, siendo un excelente comercial o viajando profesionalmente a desarrollar los trabajos, me va a llegar esta riqueza de manera fluida, ¿no? De manera indefinida. Con lo cual, es súper importante tener esta conexión del dios útil con el elemento. Y esto lo podríamos denominar que son las raíces que nos traen estos 12 animales. Que luego estas raíces se conectan con el tronco y al conectarse nos generan un pilar completo que nos da la fuerza o el empoderamiento para que este dios útil trabaje para nosotros. Bien, entonces sería como un ejemplo, como si nuestra mente, nuestra esencia estuviese guardada como una especie como de caja fuerte con distintas llaves. Está la llave del día, de la hora, del mes y del año, como una combinación de caja fuerte, y debajo de cada una tuviera una combinación de tierra, agua, metal, fuego, ¿no? Como que vas desengranando la caja fuerte para abrir todo lo que eres tú, para poderle sacar pues ese tesoro que tienes dentro de esa caja fuerte, que naces con ese desconocimiento y que tienes que encontrar cada llavecita que abre pues tus cualidades, ¿no? Sería como algo así. Correcto, es algo así, lo has definido perfectamente. Incluso podemos llegar un poco más lejos y añadir que todos tenemos un elemento principal que se denomina el día maestro. El día maestro es ese elemento en modo yang o en modo yin que lo que va a hacer es darnos o decirnos exactamente qué tipo de energía somos. Por ejemplo, hay personas que son día maestro tierra yin, hay personas que son día maestro madera yang. Entonces, según el tipo del día maestro que tú eres, tienes a más, aparte de los dioses útiles, unas estrellas simbólicas que las vamos a tener debajo de cada pilar. Y esas estrellas simbólicas vienen definidas por la energía de este día maestro, que es el que te otorga la personalidad y el carácter o actitud con el cual tú interactúas en el día a día con los demás. Bien. ¿Y ese día maestro está reflejado en un calendario que siempre es fijo o es variable? Ese es fijo. El día maestro pertenece al pilar del día y es una energía, es el elemento de la persona, con lo cual ese es inamovible. Sí es verdad que luego, aparte de estos 4 pilares principales, hay el pilar de los 10 años, bien, que interactúa en ciclos de 10 años cambiándose, y cada vez que entra un pilar nuevo, tienes una etapa de 10 años en tu vida diferente. Muchas veces generan cambios importantes. ¿Por qué? Porque a veces estos pilares generan lo que se llama ciertos choques, que estos choques lo que hacen es que te sacan de tu zona de confort y te hacen que generes o tengas experiencias que vas a tener que de alguna manera evolucionarlas, ¿no? Vas a tener que, bueno, desarrollarlas. ¿Te guste o no te guste? Es curioso porque para diferenciarlo de la astrología convencional de los planetas o los astros, lo que veo es que este zodiaco no tiene nada que ver con la bóveda celeste, no está regido por los astros, no está regido por nada, sino simplemente está regido por corrientes energéticas de la Tierra y se basa exclusivamente, digamos, en eso. Se basa en lo que está en el interior y no en lo que vemos en el exterior. Correcto, correcto. Y lo interesante de esto es que como se basa sobre todo en el interior de la persona a nivel personal, lo que nos trae es lo que yo denomino muchas veces como ese mapa de ruta, ¿vale? Que tú vas a tener en esta vida para desarrollar o asumir una serie de experiencias o eventos con los que tú ya has nacido. Es decir, esta carta de pilares llamada Carta del Destino, los 4 pilares del destino, podríamos decir que es ese mapa de ruta, ¿vale? Que integra memorias que tú traes para que las desarrolles en esta vida
y en este momento. O sea, es toda una ciencia del éter al 100%. Es un conocimiento de que se sabe de dónde viene el origen, porque para que una persona haya ideado todo esto, tiene tela, porque es muy complejo, está muy desarrollado y uno se puede preguntar, ¿y a quién le vino esta idea? ¿De dónde viene todo esto? Porque dices, bueno, en la convencional dices, bueno, mira, por los dibujitos de las constelaciones, pues vas haciendo cosas y tal, y aún así sigue siendo complejo, pero es que lo que es la astrología base, lo que es la china, tiene una complejidad que para mí es bastante superior, es muy compleja, que para llegar a esas conclusiones, la verdad no sé de dónde sacaron toda esa información y no sé si hay alguna especie como de recorrido histórico de dónde sacaron todo eso. Mira, de entrada, lo que recoge una carta de pilares es el momento, ¿no? El espacio-tiempo en el cual tú naces. Es decir, se calcula hora, día, mes y año, y además calculamos el punto específico de nacimiento, ¿no? Latitud, longitud. Y eso compone lo que vendría a ser tu carta principal. Esto, según grandes libros o escritos ya muy antiguos, se entiende que lo han desarrollado grandes taoístas que se basaron en la astrología y la astronomía y fueron aplicando todo este conocimiento, lo fueron desgranando desde el arte de la contemplación en cuanto a ciertas posiciones que ellos sí lo asocian con los astros, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final, dentro del ciclo temporal, cada mes tenemos posiciones diferentes de los astros, ¿no? Con lo cual, cada mes que representa un animal de los 12, nos va a dar una determinada posición con una determinada fuerza de la energía que aporta ese animal. Y a más, hay lo que se llama el cuadro de las etapas, que este cuadro lo que hace es que según en el momento del año que tú estés, cada elemento está en una etapa más fuerte o más débil. Y esta etapa lo que hace es que complementa, apoya o ayuda a este dios útil que hemos estado mencionando antes. Entonces, sí hay una conexión importante con todo lo que vendría a ser bueno, el movimiento, por un lado, el movimiento de las estaciones y todo lo que vendría a ser el espacio-tiempo a nivel de posiciones. O sea, sería el movimiento estacional de lo de los equinoccios, solsticios. Correcto, se tienen en cuenta. Los equinoccios y los solsticios se tienen en cuenta y además en determinados momentos cogen mucha más fuerza, con lo cual ciertos elementos están en su etapa que se llama vibrante y los podemos aprovechar de una manera que otros elementos están en etapa pues decadente. Por ejemplo, en verano, todo lo que es elemento fuego está en un estado o en una etapa 9, 10, 11 que vamos a entender como una etapa vibrante, una etapa oportuna, mientras que el agua está en una etapa de decadencia. Entonces, cuando esto lo trasladamos a lo que es el mapa de la persona, vamos a ver, según el momento en que nació, si esos elementos le están apoyando con cierta fuerza o si realmente están apoyando, pero de una manera más débil, con lo cual habrá que reforzar. Entonces, por ejemplo, supongo que en todos los países así asiáticos, lo que es la astrología base se la toman como muy en serio, ¿no? Muy al pie de la letra. No Muy solo en en China, serio. sino en más países de Asia, ¿no? Sí, cuando la época imperial china, ¿no? Con las diferentes dinastías, sobre todo las familias se lo tomaban tan en serio que cada vez que nacía un niño, inmediatamente le hacían la carta de astrología Bazi. Primero para ver si ese niño tenía capacidades para entrar a la corte del emperador. Y segundo, para ver si, sobre todo en el caso de las niñas, para ver si, según la carta Bazi que tiene la niña,
iban a poder hacer una unión, una boda, y poder, de alguna manera, la familia recoger la dote con esa unión. ¿Qué pasa? Que en aquella época, según el pensamiento que había, por ejemplo, habían dos signos, que uno era el caballo y otro era el tigre, que cuando la mujer nacía con esos signos, con el del caballo o el tigre, muchas veces la familia lo que hacían eran llevaban a la niña o a la hija al orfanato, porque entendían que no la iban a poder casar. ¿Por qué? Porque son dos signos muy fuertes que te dan un carácter y un temperamento muy fuerte, y en aquella época entendían que una mujer caballo o una mujer tigre se iba a montar encima del hombre, con lo cual lo iba a controlar o iba a tener un cierto dominio sobre él, y la familia sabía que no iba a poder casarla. Al no poder casarla, no iba a poder recoger esa dote, con lo cual, bueno, según la mentalidad del momento, era un problema bastante importante, bastante serio. Con lo cual la entregaban y la llevaban a un tipo pues, de orfanato. La dejaban ahí. Esa sí tenía ya el destino ya marcado ya de nacimiento. Sí. Sí, sí, sí. Por ejemplo, estas características en la actualidad a nivel empresarial o de recursos humanos lo tienen en cuenta. Sí, sí se tiene en cuenta. Es más, hay empresas de abogados que cuando van a hacer una incorporación de un socio, ¿vale?, al bufet, un socio junior, antes de que entre, se le hace toda la carta de Bazi y se la analiza para ver si este señor que va a entrar al equipo tiene las cualidades o la competitividad para poder incorporarse y poder, de alguna manera, ser compatible dentro de toda esta estructura. Así que desde muy joven uno ya puede ver la orientación profesional que uno puede tener para ya encararlo ya académicamente hacia una etapa, y así no perder tanto tiempo en decir a ver qué tengo que estudiar, qué me gusta, no me gusta, sino ya orientado en tu carta base, ya ves como unos parámetros que van a encajar contigo y entonces vas a tener más éxito en la vida. Correcto. La carta Bazi te va a definir muy bien la línea profesional de actividad profesional que tú vas a desarrollar, y a más te va a definir sobre todo en qué periodo o en qué etapa de tu vida vas a empezar con todo este desarrollo. Inclusive le podemos denominar como esa misión de vida, ¿no?, que muchos buscan, o que de alguna manera, ostras, es que yo, ¿qué tengo que hacer en mi vida? ¿Cuál es mi misión de vida? Bien, el Bazi te lo define bastante bien. ¿Por qué? Porque ya internamente traemos definido una serie de aspectos que sobre todo nos llaman la atención, ¿no?, nos gustan. Entonces hay ciertas actividades, hay ciertas metodologías, hay ciertas técnicas que simplemente a veces es pararse, escucharlas, verlas y llevarlas un punto más, ¿no?, un paso más allá. Entonces, el Bazi te va a dar ese apoyo para decir, este es tu camino. No, pues está excelente. Entonces, claro, uno necesita siempre como de un asesor o de un asistente como para irlo consultando, casi que es casi como el abogado de la familia, ¿no? O sea, está el asesor ahí de la astrología que te va marcando tu vida en todas las etapas. Correcto, sí, sí, incluso podemos llegar a definir que con el Bazi lo podemos extraer y llevarlo a un calendario anual, ¿no? Como he comentado antes, habían los meses y luego hay el año. ¿Qué quiere decir? Que hay una energía rigiendo esta temporalidad. En el día a día vamos a ver que con el paso de los días, cada día trae una energía propia. Esta energía propia vamos a ver que según la que es en el día, nos va a generar una interacción directa en nosotros, con lo cual vamos a tener días que, por ejemplo, pues estamos más activos, estamos con más ganas, o días que son favorables para hacer algún tipo de cuestión, de evento, o empezar algún tipo de cambio, ¿vale? Entonces,
lo que se denomina, o podríamos denominarlo el Tonshu. El Tonshu va conectado a lo que es la astrología Bazi, que esta astrología Bazi lo que está haciendo es fusionar los 4 pilares del destino con el calendario del año. Y al fusionarlo, al sincronizarlo, nos podemos sacar un calendario personalizado con la energía del año para poder determinar qué días son buenos para abrir una campaña, para, por ejemplo, ir al médico, para ir al banco a pedir un préstamo, para cobrar una deuda, para un alquiler, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, las actividades del día a día las podemos sincronizar con las energías del día a día. O sea, el Tonshu sería como el calendario, por ejemplo, de lunes a domingo, de mes a mes, y en ese calendario están marcados una serie como de energías concretas que si tú las superpones con tu carta, vas a ver si es favorable o desfavorable para ciertas cosas. Correcto, es así. Es así y te da un apoyo bastante importante, ¿no? Ahí hay sobre todo una información muy útil que te va a ayudar, pues, por ejemplo, si en un momento dado tienes una situación y tienes que resolverla, pues habrá días que son más favorables para que esto se resuelva de una manera más fluida, ¿no? Y a favor. Con lo cual es muy interesante. Sí. Y ahí va relacionado con el vídeo anterior que era de las direcciones, de la energía de las direcciones. Entonces, claro, cada persona tiene como una dirección más afín que otras para conectarse con esas energías para que le vaya bien, ¿no? Es como conectarse a una especie como de red wifi y para que tú tengas más rayitas de conexión, pues tienes como una orientación determinada que va cambiando cada día de la semana y cada mes, ¿no? Y que a la hora de meditar, pues, por ejemplo, yo tengo una orientación pues que me va perfecta ese día, pero a lo mejor otra persona para lo mismo necesita orientarse a otra parte, ¿no? Poner la antena así. Tenemos ciertas direcciones, que estas ciertas direcciones vienen conectadas a las estrellas simbólicas. Estas estrellas simbólicas, por ejemplo, puede ser una flor de melocotón. ¿Qué quiere decir? Que si yo me enfrento a la energía que me trae la flor de melocotón, yo me voy a estar nutriendo de ella, se me va a activar un magnetismo y en cuestión de días posiblemente conozca a alguien. Por supuesto, luego hay técnicas donde esto se puede activar de forma permanente. O, por ejemplo, la mesa del despacho, allí donde yo tenga o sepa que me llega direccionalmente la estrella del intelecto, la voy a colocar enfrentado a ella para nutrirme de ella, con lo cual voy a tener una capacidad mucho más resolutiva a la hora de desarrollar cuestiones profesionales. Y con esto sucesivamente en tantas otras estrellas. Tenemos muchísimas estrellas y cada una de ellas nos aporta pequeños matices que luego en el día a día o en la vida diaria nos traen eventos o experiencias muy favorables. Hay la estrella de la prosperidad también, hay lo que se denomina el noble celestial, que son apoyos y ayudas en circunstancias extremas o en circunstancias que necesites un cambio. Hay las virtudes. Bueno, tenemos muchas y cada una de ellas nos apoya de una manera distinta. Simplemente entonces, lo que me he fijado yo en la carta, por ejemplo, donde pone el Palacio del Destino, ¿no? Que es algo como que te marca, que ahí marca pues como tu... la zona de lo que es el pilar del día, sí. Sí, el del día. ¿Eso qué vendría a ser? ¿Qué importancia tiene ese Palacio del Destino para una persona? Ese pilar del día maestro, que lo podríamos decir o definir como el pilar del destino, nos va a dar mucha importancia. ¿Por qué? Porque nos va a definir sobre todo, según la energía del día maestro, qué personalidad tienes y de qué manera tú la vas a proyectar contra tu día a día, sean amigos, relaciones, pareja, público, etcétera. ¿Por qué? Porque el día maestro nos define sobre todo tú y tu persona y las relaciones con la pareja. Es decir, qué tipo de persona te gusta, te favorece y qué tipo de relación vas a tener.
hay que decir que estos pilares de estos 4 pilares del destino, entre ellos internamente interactúan y muchas veces tienen pequeños daños, choques, castigos. Entonces, si por ejemplo en un pilar principal, que es el pilar del día maestro, tiene un choque con otro pilar y este pilar que choca nos trae como Dios útil el poder, este poder al chocar posiblemente nos desestabilice o nos desequilibre mucho. ¿Cómo arreglamos esto? Pues como tú bien has mencionado, Kim, buscando esa direccionalidad con la cual la vamos a activar y al activarla nos vamos a empezar a retroalimentar de esa energía que va a hacer que ese choque quede disuelto, quede armonizado. Por supuesto hay técnicas, diferentes técnicas, pero es la manera en la cual tú puedes corregir ciertas situaciones que luego se reflejan en el día a día, ¿no? Porque yo siempre digo, lo bueno que trae el Feng Shui o el Bazi, sobre todo el Bazi, es que cuando tú ya te estabilizas y tu carta la equilibras, todo fluye de una manera natural, ¿no? No tienes que ir remando a contracorriente para poder llegar a las cosas o para poder superar ciertos eventos o ciertas experiencias, sino que ya de manera natural todo se va ordenando y las cosas llegan fluidas y sobre todo armónicas. O sea, si uno se quiere iniciar en todas estas corrientes de la metafísica china, lo básico que tendría que entrar uno sería en el básico, por lo que entiendo. Sí, hay diferentes técnicas, ¿vale? Por supuesto tenemos el Bazi, que es una de las técnicas ancestrales o más antiguas que define sobre todo a la persona, ¿vale? Porque aquí lo que tenemos que remarcar es que la astrología Bazi te da el mapa de ruta de cómo tú eres, qué has venido a hacer, qué vas a corregir y sobre todo a dónde vas a llegar. Porque hay un pilar de vida y hay un pilar de concepción. Con lo cual, estos pilares nos dan una información también de cómo tú llegas y cómo te vas a marchar, ¿vale? Por supuesto, hay otras técnicas de metafísica como el Chimen, que el Chimen nos habla sobre todo de, hay el Chimen for Destiny, ¿no? Que también aporta información de la persona de una manera diferente. Es decir, el Destiny nos habla de los momentos que pueda tener esa persona en ciertas etapas, pero desde una manera un poquito más genérica. Mientras que el Bazi te hace una radiografía mucho más profunda. Por supuesto, estas dos técnicas de metafísica se pueden complementar, ¿no? Es como cuando, por ejemplo, alguien usa el tarot y tira un tarot rider con otro tipo de tarot y al final acaba poniendo el oráculo, ¿no? Y tiene 3 tarots sobre la mesa y los 3 complementan la lectura. Esto es lo mismo. Las diferentes técnicas lo que hacen es que complementan la información de la persona. Y por supuesto hay más. Hay otra técnica que es la flor del ciruelo, hay Chuan Kong Dawa trasladado a lo que es a la persona, hay todo el sistema de I Ching. Son diferentes ramificaciones o diferentes escuelas que son técnicas aplicadas que entre ellas se conectan. Hay una conexión. O sea que a la hora de hacer como una predicción, cuando tú tienes una cuestión, una duda, está en cuenta de cómo está tu energía actual con tus pilares y tus deidades sutiles o contrarias, para ver cuál es el camino que mejor encaja con tu constitución energética para que tengas éxito, ¿no? No es una cosa como de suerte, sino es como una estrategia para ver cómo vas a afrontar ese... Es como que si estuviese diseñado para como un estado de guerra o enfrentamiento, ¿no? Ahí tengo varios problemas, varios obstáculos y a ver qué estrategia tengo según mis herramientas para poderlo afrontar y me pueda librar bien. Correcto. Al final todos son experiencias, ¿no? Que venimos a vivir y lo que de alguna manera debemos desarrollarlas y evolucionarlas. Entonces, te da la facilidad de obtener la información para que tú puedas trascenderlas de una manera más directa y más rápida. Entonces, el Bazi es eso,
Muchas veces me llaman los clientes y me dicen, ostras, Unai, es que se me repite siempre el mismo patrón. Es que creo que lo cambio, pero vuelvo a caer en lo mismo. Vemos el Bazi y efectivamente, pues en el momento en el que está, tiene un condicionante que hace que siempre caiga en la misma situación. Con lo cual se determinan una serie de acciones y a partir de ahí salimos de ese bucle o de esa rueda para poder avanzar y poder trascender, ¿no? Casi parece como el escenario de esos juegos de rol, donde hay una serie de cartas y tú tienes una serie como de habilidades de más a menos y vas tirando los dados a ver qué te sale. Sería casi lo mismo, ¿no? Pero sin tanto al azar, sino que vas más casi a lo seguro. Correcto, correcto. Vas sobre, bueno, vas sobre informado, es decir, tienes esa información útil para tú poder cambiarlo. Con actitud y con acciones podemos hacer mucho. A ver, dentro del Feng Shui hay lo que se llama o lo que se denomina las tres suertes. La suerte del hombre, la suerte de la tierra y la suerte del cielo. La suerte del cielo es el Bazi. Bien, es todo este desarrollo astrológico definido como 4 pilares Bazi o 4 pilares del destino. La suerte de la tierra es todo el conocimiento que tenemos del Feng Shui para poder conectarlo y hacer las activaciones correctas del Bazi. Y luego la tercera suerte, que es la suerte del hombre, lo que tenemos que hacer es tener el conocimiento y por ende la actitud y la capacidad para, con la toma de decisiones, corregir todas estas experiencias o eventos que no son tan favorables y que los queremos evolucionar. Entonces, cuando conectamos las tres suertes es cuando nosotros llegamos a un estado óptimo de fluidez, donde en el día a día todo funciona de manera fluida. O sea, es como tener un conocimiento del espacio-tiempo. Correcto. De saber dónde colocarte físicamente, de saber qué herramientas tienes y saber cómo barajarlas para que te vaya bien. Sí. Sería Es casi así. como un conocimiento como de cuarta dimensión, de espacio-tiempo, de saber ubicarte y aprovechar estos parámetros. Correcto. Incluso luego todo esto lo podemos llevar al tema energético profundizándolo un poco más, ¿no? Sabemos que el elemento fuego nos da la capacidad de conectarnos, de hacer meditaciones, de trabajar la energía desde un punto más preciso, más óptimo. El elemento agua nos transmite toda la comunicación, nos aporta todo lo que vendría a ser el movimiento, la capacidad de sobre todo desplazarte para obtener o de alguna manera para generar ciertos dioses útiles que puede ser riqueza, puede ser producción, etcétera. La madera nos ayuda a tener ese desarrollo, esa creatividad, esas ideas, ¿no? Fijaros que si esto lo trasladáramos al Feng Shui, la madera es siempre una zona donde madera con fuego trasladaríamos pues los departamentos de I+D, ¿no? De las empresas para tener ese punto de proyección. Con lo cual, al final, cada elemento es información que se nos da aplicada y que nosotros en el día a día la vamos a interactuar. A partir de ahí, sabiéndolo, podemos tomar una pauta o podemos realizar todos los cambios y correcciones que nosotros deseemos. Muy bien. Bueno, yo creo que para ahora, para este vídeo, yo creo que ha sido suficiente. Ha sido una introducción muy buena de lo que es la astrología Basi y lo que nos puede aportar. Y que no es nada de cuestión de suerte o mala suerte, sino de saber leer las características que tiene cada uno en la posición correcta. Cierto, Y es así. bueno, pues entonces aquí nos despedimos. Que si hay alguien que se quiere contactar contigo para hacer algún tipo de estudio astrológico porque le interesa mucho el tema, y digo, no, yo quiero saber mi carta, yo quiero que me la lean bien porque no me fío de lo que me sale por internet, porque a veces es muy confuso. Yo quiero alguien serio que me lo haga perfectamente.
pues entonces dime, ¿cómo contacta contigo? Pues mira, pueden contactar o bien a través del mail, que lo podemos dejar abajo, o a través del teléfono o a través de la página web, que en la página web van a encontrar toda la información y tanto a nivel de asesoría o mentoría como a nivel de formación. Muy bien, la formación es muy, muy importante, porque así ya como que uno ya sabe por dónde pisa, saber cómo, es como un estudio básico, ¿no? de uno. Correcto. Al final uno con toda esa formación ya en el día a día lo traslada a un estilo de vida, o sea, se transforma en una filosofía de vida que te apoya en tu día a día. Entonces pasa de ser simple información a una aplicación continua de lo que son tus actividades o tus desarrollos personales. Y todo esto viene del taoísmo, ¿no? Todo ¿O el esto viene del taoísmo taoísmo. se introdujo después? Porque yo tengo un poco de confusión de que se basa en el taoísmo, pero no sé qué fue primero, si este estudio o el taoísmo. A ver, hay unas bases que definen que es una mezcla entre budismo y taoísmo. Bien, los libros más antiguos, la verdad es que algunos están custodiados, con lo cual no se sabe realmente el origen, y hay otros que fueron destruidos. Hubo varias dinastías que se entendía que todo este conocimiento era único y exclusivo para el emperador. Con lo cual, si había algún astrólogo, había algún asesor de Feng Shui, de metafísica, que sacaba o daba algún tipo de información que no fuese al emperador, directamente le cortaban el cuello, ¿no? Y por ende, durante mucho tiempo buscaron todos esos escritos y el quemarlos y hacerlos desaparecer. Entonces, si hay indicios que proviene, o las raíces son de los, de antiguos taoístas que se dedicaban a la contemplación del medio, y de ahí empezaron a desarrollar diferentes técnicas. Pero bueno, hay un contexto entre taoísmo, budismo importante. Muy bien. Bueno, pues lo dejamos así. Muchas gracias por estar aquí, Unai. Y No, bueno, veremos gracias. si más adelante también podemos complementar con más vertientes de todo este mundo apasionante. Perfecto, así será. Muchísimas gracias, Kim, por este espacio y bueno, un saludo. Un saludo a todos. Bueno, pues nos vemos en otro capítulo de la ciencia del éter y hasta pronto.